fue invitada a esta sesión inaugural del segundo ciclo de charlas de Juntas en Acción para abordar en general la situación de derechos humanos de las mujeres en tiempos de pandemia. Y bueno, no son muy buenas las noticias o los comentarios como ustedes se pueden imaginar. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es que esta pandemia por COVID-19 ha evidenciado la peor faceta del modelo de Estado y de desarrollo neoliberal y del orden de género bajo los que vivimos, puesto que son modelos que se retroalimentan entre sí y que están construidos, estructurados en base a la desigualdad de las personas. Y en condiciones de desigualdad estructural, los impactos de la crisis afectan a las personas y a los colectivos de manera diferenciada, intensificando estas desigualdades. Es bastante evidente que la emergencia sanitaria global que enfrentamos producto del COVID no nos afecta a todas las personas de la misma manera. En particular, no nos afecta a hombres y mujeres del mismo modo debido a las relaciones de poder desiguales e imperantes y a la discriminación estructural que padecemos las mujeres. Lamentablemente, las distintas manifestaciones de esta crisis han profundizado las desigualdades de género y las respuestas estatales que no se basen en un enfoque de derechos humanos y en un enfoque de género, incorporando la participación de la sociedad civil, que es lo que han recomendado los organismos internacionales, presentan el riesgo de incrementar aún más estas desigualdades. Y además, tenemos que agregar que la crisis tampoco nos afecta a todas las mujeres del mismo modo. En este análisis debemos incorporar la interseccionalidad de la discriminación o las discriminaciones múltiples que afectan a amplios colectivos de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Como pensemos, por ejemplo, en las adolescentes y las niñas, las mujeres migrantes, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, las mujeres con discapacidad, las mujeres privadas de libertad, entre otras. Como sabemos, esta emergencia sanitaria no es solo una cuestión de salud o un asunto meramente biomédico, pues también conlleva una crisis económica, política, social y de derechos humanos. De ahí que esta pandemia no sea posible abordarla adecuadamente si no se adoptan respuestas de política pública que apunten a garantizar los derechos de las personas y en especial de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Cualquier respuesta que omita poner en el centro la protección de los derechos humanos desde un enfoque de género e interseccionalidad y que garantice la participación de la ciudadanía, lamentablemente está destinada a fracasar en su objetivo de resguardar la vida y la salud de la población y redundará en profundizar las desigualdades. Las desigualdades o impactos diferenciados de la crisis, la verdad es que abarcan múltiples aspectos, y variados aspectos, que en esta charla lamentablemente no podemos abordar todos, pero quisiera referirme quizás a aquellos que son más centrales o más evidentes, como el tema de los equipos de salud, la crisis de cuidado, la crisis económica, la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos. Esos van a ser los temas a los que me voy a referir. Y bueno, una primera cuestión está dada por el impacto de la emergencia sanitaria en los propios equipos de salud, que son equipos compuestos mayoritariamente por mujeres, profesionales, mujeres técnicas y trabajadoras de la salud. Ellas están en la primera línea del cuidado y la atención de la protección y enfrentan enormes riesgos y un desgaste que de verdad es muy difícil, si no imposible, dimensionar. Lamentablemente, más allá de algunos saludos o homenajes, estos equipos de salud, que en su mayoría son mujeres, como he señalado, no cuentan con medidas suficientes para su protección personal. En ocasiones ni siquiera cuentan con los insumos que requieren para poder desarrollar su trabajo. Tampoco se han adoptado medidas para el cuidado de la salud mental de estos equipos, ni medidas para apoyar a quienes se encuentran a su vez a cargo del cuidado de hijos e hijas y de otros familiares. Y esa es una responsabilidad que correspondería evidentemente a las autoridades sanitarias. Por otra parte,
con respecto a la crisis de los cuidados, la emergencia sanitaria ha puesto al descubierto la profunda injusticia de las condiciones en que se lleva a cabo el trabajo no remunerado de cuidado en los hogares. Además de la creciente visibilidad que esto ha ido adquiriendo, uno esperaría que efectivamente se llegue a constituir en un problema o asunto público que permita poder debatir soluciones o transformaciones en estas condiciones que no pueden pasar únicamente por arreglos privados en cada una de las casas o que radiquen únicamente en las posibilidades de negociación de las mujeres con sus parejas y familiares. Es decir, que se constituya como un problema público y que se puedan debatir soluciones de política pública. Históricamente, como sabemos, esto es como un poco obvio, pero igual lo voy a mencionar, el mandato de la feminidad ha impuesto el trabajo doméstico y de cuidados como una responsabilidad casi exclusivamente de mujeres y de niñas, privando a este trabajo de la categoría de tal y privándolo de cualquier valor o reconocimiento social, jurídico y económico bajo la premisa del amor y de los afectos, que para muchas mujeres en realidad es una trampa, digamos. Se ha pretendido ocultar que si las mujeres no lleváramos a cabo gratuitamente toda la cadena de trabajo de cuidado, simplemente no sería posible el trabajo denominado productivo, ni el funcionamiento del sistema económico y social en su conjunto. En el contexto de esta crisis global, es insostenible mantener este orden de género tan injusto. La necesidad de que las personas se queden en sus casas como una medida sanitaria importa una sobrecarga completamente desmedida para las mujeres. Más aún para quienes tienen hijos e hijas en edad escolar u otros familiares bajo su cuidado, y también para quienes trabajan remuneradamente, ya sea de manera presencial o en la modalidad de teletrabajo, y peor aún si se ha perdido el empleo o los ingresos. Al respecto se ha debatido, y se está debatiendo ahora en el Senado, sobre el denominado postnatal de emergencia, que apunta a resguardar la salud de las madres trabajadoras, o al menos una parte de ellas, y sus hijos, y la estabilidad en su empleo, de manera que no se vean forzadas a, a tener que volver al trabajo en circunstancias en que no se cuenta con servicios de cuidado de lactantes, y que tampoco se las pueda despedir por ello. Ahora, como es ampliamente conocido, el gobierno ha resistido y sigue resistiendo a apoyar esta iniciativa impulsada por parlamentarias y parlamentarios transversalmente, y que hasta ahora no se ha definido, posiblemente hoy en la tarde tengamos información al respecto, si esta medida se va a concretar o no, pese al amplio respaldo ciudadano con que esta medida cuenta. Ahora, el debate sobre trabajo de cuidados y corresponsabilidad evidentemente no se agota en el proyecto de postnatal. Esta crisis exige redefinir las tareas de cuidado como un trabajo propiamente tal, y no solamente amor, reconocer el valor social y económico de este trabajo de cuidado, la centralidad que reviste para poder enfrentar la pandemia. O sea, la pandemia se sostiene en gran medida en este trabajo de cuidado, y se requiere definitivamente redefinir los roles de género. Para ello se requieren cambios en la familia, pero también políticas públicas de corresponsabilidad, que hasta ahora siguen retrasadas y han sido escasamente abordadas en la discusión pública. Por otra parte, en tercer lugar, como crisis económica, el impacto económico de la pandemia hasta ahora ha sido enorme, sin que podamos todavía siquiera dimensionar la totalidad de efectos y secuelas que tendrá para la población y para las economías nacionales. La dimensión más visible de esto ha sido el desempleo y la pobreza. Que la precarización de la vida y la ausencia de derechos sociales y acceso a recursos naturales, como la salud, el trabajo decente, la seguridad social, la vivienda, el agua, medio ambiente libre de contaminación, entre otros, ya resultaba intolerable para gran parte de la población con anterioridad a la pandemia. Malestar que en Chile e incluso en otros países había derivado en movilizaciones ciudadanas sin precedentes. Nuestro país incluso llevó a forzar a los defensores más férreos
del orden constitucional heredado de la dictadura aceptar un proceso constituyente, que en otras circunstancias difícilmente habrían admitido y que lamentablemente la pandemia ha interrumpido por un tiempo el proceso constituyente. Pero volviendo al tema de la crisis económica, no era difícil advertir que esta crisis afectaría de manera especial a las mujeres y a otros colectivos vulnerabilizados y que agudizaría las enormes desigualdades y discriminaciones ya existentes en el país, como las que afectan a las personas migrantes, entre otras, también una población altamente feminizada. La gran cantidad de mujeres jefas de hogar, especialmente de jefas de hogares monoparentales, la baja participación de las mujeres en el trabajo remunerado, los altos niveles de informalidad de esta participación, además de los bajos salarios previos a la crisis, son elementos suficientes para que en la definición de cualquier respuesta se incorporara un análisis de género que permitiera enfrentar en algún modo estas desigualdades tan evidentes. Sin embargo, hasta ahora las medidas económicas adoptadas, como la denominada protección al empleo, el bono COVID, las cajas de mercadería y el ingreso familiar de emergencia, entre otras, además de limitadas, no han abordado la urgencia que reviste garantizar un nivel de vida digno para todas las personas, ni se han hecho cargo del mayor impacto que estas medidas y sus deficiencias presentan para las mujeres. Basta pensar en las jefas de hogar, en las mujeres que trabajan o trabajaban sin garantías laborales ni seguridad social, en las trabajadoras de casa particular y en las mujeres migrantes que no cuentan con documentación al día y por tanto no pueden acceder al registro de hogares, por ejemplo, para entender lo que estoy señalando. Además de la pérdida de un conjunto de derechos sociales, esta debacle económica derivada de la pandemia nos enfrenta además a una crisis alimentaria y hambruna que no habíamos imaginado hace unos años atrás y que también tiene rostro de mujer y de niña. Aunque no se disponga todavía de cifras oficiales acerca de las personas que en el actual contexto carecen de alimentación o nutrientes suficientes a lo largo del país, sí conocemos que en gran medida en diversos territorios se llevan adelante variadas iniciativas para asegurar una alimentación mínima a las personas más vulnerables. Ollas comunes u otras iniciativas locales sustentadas principalmente en la solidaridad y el apoyo ciudadanos en base a la organización y gestión de líderes o dirigentes sociales que también en su mayoría son mujeres. Pero es un tema que debemos tener presente también y conocer las respuestas que se van a definir frente a eso, más allá de una caja de alimentación, con todas las, además, limitaciones que eso ha tenido, digamos. Con respecto a la violencia de género, que quizás es el tema más debatido, más comentado respecto del impacto diferenciado de la pandemia, recordar que tras la declaración del estado de catástrofe y de las primeras medidas restrictivas de la libertad personal, las organizaciones y colectivos feministas y de mujeres alertamos prontamente del aumento de la violencia contra las mujeres, las niñas y disidencias sexuales que de ello derivaría, y de la necesidad de fortalecer las redes de apoyo frente al mayor riesgo de violencia sexual, física, psicológica, económica e incluso de femicidio, en contexto de confinamiento con los agresores, sometidas a control y coerción y aisladas de las redes y contactos habituales. Las autoridades públicas, por su parte, especialmente el Ministerio de la Mujer, reaccionaron prontamente y definieron diversas acciones en el marco del denominado plan de contingencia. Principalmente se adoptaron acciones para difundir los servicios de orientación telefónica y habilitar nuevos canales de comunicación y denuncia, por WhatsApp, redes sociales, chat, la mascarilla 19, etc. Sin embargo, más allá de la campaña comunicacional de visibilización y sensibilización frente a la violencia intrafamiliar y el llamado a la denuncia, preocupa que ello no se haya acompañado de medidas significativas
para garantizar la atención de las mujeres y el apoyo que requieren para poder salir de la violencia, y que no se definieran recursos presupuestarios para ello. La respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres de en tiempos normales, tras el estallido político-social de octubre, se evidenció sumamente limitada, y a raíz de la pandemia esto se ha tensionado aún mucho más. Como señalé, en el marco del plan de contingencia por coronavirus, el Ministerio reforzó la línea, habría reforzado la línea de atención telefónica 1455, habilitado canales de comunicación silenciosa, protocolizado el apoyo de farmacia para que las mujeres puedan recibir información y orientación, y también se han informado medidas para asegurar la continuidad de la atención de los centros de la mujer, de los centros de violencia sexual y de las casas de acogida. A nada de ello, y esto también es importante señalarlo, se le ha asignado un presupuesto especial, informándose que se financian estas medidas con ajustes presupuestarios internos, medidas que incluyen, como muchas de ustedes ya saben, la suspensión de algunos programas y acciones, como el programa 47, y posiblemente otras restricciones en la atención que a lo mejor no conocemos. Por otra parte, desde el Poder Judicial y la Fiscalía Nacional se han habilitado también canales telefónicos y online para denunciar, y se ha definido la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar como una cuestión prioritaria. En abril, el fiscal nacional informaba que habría instruido a los fiscales de todo el país y a Carabineros de Chile sobre la prioridad de la protección de las mujeres víctimas de violencia, instruyendo en concreto para que en los casos de imputados por violencia intrafamiliar, sorprendidos en flagrancia, solicitaran a los tribunales de justicia la aplicación de medidas cautelares de prohibición de acercamiento a la víctima, de abandono del hogar común o de ambas medidas, de manera anticipada a la audiencia de control de detención y de formalización, que era una práctica excepcional con anterioridad a la crisis, esto de las medidas cautelares anticipadas. Y también se instruyó la notificación de los imputados a través de manera verbal por parte de Carabineros de Chile, previo a dejarlos en libertad en base a un acta elaborado por el Ministerio Público. Como también ustedes saben, a nivel de Poder Judicial, las medidas de resguardo frente al coronavirus han implicado restricciones significativas en el funcionamiento de los tribunales de justicia, que comenzaron a funcionar de manera remota, digamos. Por eso, la Corte Suprema ha emitido una serie de regulaciones, como que se llaman autoacordados, entre las que se releva la necesidad de resguardar a las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, disponiendo que en las Cortes de Apelaciones se definan los mecanismos para que en cada territorio jurisdiccional los tribunales conozcan estas materias de manera rápida y prioritaria, y que los tribunales de familia y los tribunales penales revisaran de oficio las medidas cautelares que estaban decretadas, próximas a vencer, para que fueran renovadas sin necesidad de esperar nuevos antecedentes o que las víctimas las solicitaran. Pero, a pesar de esto, se conoció el femicidio de una mujer en La Serena, que tenía 2 procesos penales pendientes en los que el Tribunal de Garantía había dejado sin efecto las audiencias de procedimiento simplificado en base a la contingencia por coronavirus. Entonces, la Corte Suprema tuvo que emitir una nueva resolución disponiendo en el fondo reiterando lo que ya se había señalado, que no había sido cumplido en el Tribunal de Garantía de La Serena. Pero generó una atención reforzada a la protección por garantizar la seguridad de las mujeres, que no estaba siendo cumplida por los tribunales de justicia. Ahora, han ido más de 2 meses desde la comunicación de estas medidas de la Fiscalía y de la Corte Suprema que les comento, y es ampliamente conocido que las denuncias por violencia intrafamiliar han disminuido. Y a pesar de esto, lo vuelvo a repetir, han transcurrido más de 2 meses desde que se comunicaron con gran anuncio, pero no se dispone de información pública respecto de su implementación ni de los resultados.
Ni siquiera se conocen cifras oficiales sobre el número de denuncias por violencia intrafamiliar y por violencia sexual, menos aún, durante la emergencia sanitaria, y tampoco se conoce en cuántas causas se han adoptado las referidas medidas cautelares o de protección. Y esto es realmente inaceptable. Además de la amplia cobertura de prensa otorgada al aumento de la violencia y los riesgos del confinamiento para las mujeres, especialmente durante marzo y abril, podríamos decir, y quizá parte de mayo, observamos con preocupación que lamentablemente la preocupación pública frente a este grave problema de derechos humanos ha decaído. Ha disminuido notablemente la cobertura de la información sobre la violencia contra las mujeres. No sabemos si en esto ha influido el nombramiento de nuevas ministras, los graves desaciertos, como la que centraban en el arrepentimiento de un agresor y la designación de un periodista de dudosa o sin ninguna formación en género como encargado de estudios del Ministerio de la Mujer, o si se trata de un fenómeno comunicacional vinculado al supuesto desgaste de un tema. Pero lo cierto es que la violencia sigue siendo una realidad cotidiana para millones de mujeres y niñas, y no sabemos qué clase de respuesta están recibiendo por parte de los órganos del Estado encargados de su protección y seguridad. Los femicidios conocidos en las últimas semanas, incluso en casos que estaban en conocimiento de los tribunales de justicia, debieran generar la máxima alerta sobre el riesgo en que nos encontramos las mujeres. Por último, quisiera referirme al tema de derechos sexuales y reproductivos. Dado los impactos diferenciados de la emergencia sanitaria para mujeres y niñas, evidentemente que los riesgos que derivan para la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos son enormes. Los servicios de salud sexual y reproductiva pueden verse afectados por las medidas de focalización que los estados adopten para enfrentar la pandemia si estas medidas de focalización no resguardan adecuadamente la disponibilidad y la continuidad de servicios esenciales. Y de esto, lógicamente, o sea, evidentemente, se derivan gravísimos riesgos y daños a la vida y a la salud de las mujeres y de las niñas. De aumento de embarazos no deseados, de aumento de embarazos adolescentes, de mayor mortalidad materna, de abortos realizados en condiciones inseguras, de aumento de la mortalidad por cáncer cervicuterino y de mama y por VIH, entre otros graves riesgos. De ahí que numerosos organismos internacionales y regionales han relevado la preocupación por la continuidad de estos servicios y han formulado diversas y reiteradas recomendaciones para asegurar que estos servicios de salud sexual no sean suspendidos durante la emergencia sanitaria ni se vea obstaculizado su acceso. ONU Mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, MESECVI, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, diversas relatorías, entre otros organismos han formulado estas recomendaciones. Pero en nuestro país, hasta la fecha, no se cuenta con información clara, transparente y oportuna acerca de las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria para garantizar la continuidad de estos servicios, incluyendo el acceso al aborto en 3 causales. Esta falta de información constituye un obstáculo importante tanto para los equipos de salud que carecen de los lineamientos claros para la prestación de la atención y los servicios prioritarios y de certezas respecto a la continuidad en el suministro de los productos y fármacos que se requieren, y también es un obstáculo enorme para las mujeres y las niñas afectadas que se ven impedidas de poder exigir sus derechos. Y aquí destacan algunas áreas que voy a tratar de mencionar rápidamente. En relación a la atención de embarazadas, de partos y recién nacidos, se ha consultado reiteradamente el programa de la mujer del Ministerio de Salud acerca de las guías clínicas, protocolos instructivos específicos referidos a esta atención, 3 meses después
de conocido el primer caso de COVID en Chile, el encargado del programa de la mujer informó que estas normativas estaban en revisión final, pero que aún no estaban disponibles para los equipos de salud. Se ha conocido en días recientes un documento, orientaciones para el manejo de casos SARS-CoV en gestantes, puérperas y o diadas, fechado el 14 de mayo, que es como la versión 4 de este documento, que corresponde más bien a un trascendido que a un documento oficial o público. Esta situación no ha sido despejada o aclarada por las autoridades, solo contribuye a mantener la confusión de los equipos y de las mujeres afectadas, pero es evidente que este retraso es totalmente inexcusable. La falta de diligencia debida con que han actuado hasta ahora las autoridades sanitarias, además de generar incertidumbre para los equipos de salud, como señalé, y para las mujeres embarazadas, favorece lamentablemente prácticas discrecionales que en algunos casos pueden incluso derivar en situaciones de violencia obstétrica de diversa gravedad. Ahora, por otra parte, en cuanto a la regulación de la fertilidad, un documento público del Ministerio de Salud, Recomendaciones Generales para la Organización de la Atención en Establecimientos de Atención Primaria, incluye como recomendación mantener la continuidad de prestaciones, de algunas prestaciones en salud sexual y reproductiva, como el ingreso a regulación de fertilidad, realizar solo controles de regulación de la fertilidad priorizados como el recambio de implantes vencidos o el control posterior a la inserción de dispositivos intrauterinos. Se recomienda también resguardar la continuidad de entrega de métodos anticonceptivos de acuerdo al stock disponible, consulta de anticoncepción de emergencia, acoger a adolescentes que acudan por consulta espontánea y por atraso menstrual. Entonces, en este punto, digamos, más allá del esfuerzo enorme que despliegan los equipos de salud, que es conocido, digamos, se estima relevante conocer qué medidas se han adoptado para garantizar que estas prestaciones se estén brindando en los establecimientos de atención primaria, de acuerdo a la realidad concreta de estos establecimientos, de cada uno de ellos, y asegurar y qué medidas concretas la autoridad sanitaria ha adoptado para asegurar el suministro de los métodos anticonceptivos a lo largo del territorio nacional. Y la consideración de que se trata de servicios esenciales que no se pueden suspender ni aún en contextos de emergencia sanitaria. También atendido que muchos funcionarios de salud lamentablemente se encuentran infectados y que un grupo aún mayor se encuentra cumpliendo cuarentena debido a estos casos positivos, y que en una medida importante los establecimientos de salud se están abocando progresivamente a la respuesta frente a la pandemia, se requiere conocer si se han generado, por ejemplo, contrataciones nuevas que permitan efectivamente garantizar estas prestaciones referidas a la regulación de la fertilidad, y si se han generado los canales de información adecuados con la comunidad. Pero, como les señalo, hasta ahora esa información oficial desde el Ministerio de Salud, más allá de los esfuerzos que una conoce que se realizan por parte de los equipos, digamos, muy comprometidos, esa información oficial no se conoce. Y no se sabe cuáles son estas medidas, cuáles son las guías clínicas, cuáles son las garantías de continuidad de los suministros. Creo que alcanzo a referirme a dos cositas más. Bueno, con respecto a la violencia contra las mujeres, más allá de constatar el riesgo y el llamado a la denuncia, las autoridades no han dado a conocer en qué medida las víctimas pueden acceder a atención especializada en los establecimientos de salud de acuerdo al nivel de complejidad, para atender las graves consecuencias físicas y emocionales de la violencia, en especial de la violencia sexual. Tampoco se conocen guías, protocolos o instructivos en esta materia, ni se cuenta con información de cuáles son los recursos asignados a esta atención tan relevante en el actual contexto en que sabemos que millones de mujeres y niñas están en riesgo de violencia sexual en sus propios hogares. Ahora, muy relacionado con esto está la preocupación que genera no conocer tampoco
cuáles son las guías clínicas, protocolos instructivos que la autoridad sanitaria debió disponer para garantizar las prestaciones previstas en la ley de aborto en 3 causales y garantizar la decisión de las mujeres y las niñas afectadas. Esta es una política que, como todos sabemos, ha enfrentado barreras, obstáculos y resistencias para su implementación en tiempos normales, por lo que en el contexto de crisis, lógicamente se teme que para las mujeres y las niñas afectadas resulte aún más complejo acceder a la atención de salud que requieren y a la interrupción del embarazo si es su decisión. Con respecto a las barreras y obstáculos conocidas para la atención de las mujeres y niñas afectadas por alguna de las 3 causales, que me encantaría poder comentárselas obviamente, porque es un tema que Corporación Humana le ha dedicado mucha atención. Lo voy a dejar para el momento de preguntas y poder hacer el cierre de esta presentación. Como cuáles son las barreras y obstáculos que existen en general en el acceso a esta atención y cuáles son los riesgos que enfrentan intensificados en el actual contexto de emergencia sanitaria por COVID-19. Por lo mismo, tras la declaración del estado de catástrofe, resulta sumamente importante conocer cuáles son las medidas adoptadas para garantizar esta atención, considerando que es un servicio esencial, el aborto legal, en los países en que está regulado, es un servicio esencial que no puede suspenderse ni aún en contexto de crisis o emergencia. Y en específico es importante conocer si existen o no estas guías clínicas o instructivos o protocolos y cuáles son las medidas específicas adoptadas para garantizar el suministro y la provisión de misoprostol, mifepristona, set de aspiración manual endouterina durante la emergencia sanitaria. Y para terminar, también relevar la preocupación que reviste la continuidad de las prestaciones diagnósticas y de atención y trato a las mujeres afectadas por cáncer de mama y cáncer cervicuterino, que sabemos que en Chile son causas importantes de muertes de mujeres y que han aumentado en los últimos años. Por lo tanto, es sumamente relevante saber de qué manera se está garantizando que estas graves enfermedades sean diagnosticadas oportunamente y que se garantice que las mujeres puedan recibir la atención y los tratamientos que requieren. Y cuáles son los recursos que se están destinando a ello. Una situación muy similar, comentar respecto de la atención de VIH-Sida y de otras infecciones de transmisión sexual que igualmente sabemos que en Chile han aumentado en los últimos años, que también afectan en importante medida a las mujeres y a las adolescentes, y que tampoco conocemos cuáles son las guías clínicas, las garantías de continuidad en los tratamientos que desde la continuidad en el diagnóstico y en el tratamiento que desde la autoridad sanitaria se han definido, más allá de alguna información que ha salido en los últimos días que incluso ha sido desmentida por personas afectadas por VIH. Y también señalar la preocupación que reviste la discontinuidad de la atención a las personas trans, que son personas que además se encuentran en una situación de aún mayor vulnerabilidad y que no se conoce hasta ahora ninguna normativa por parte de ninguna autoridad orientada a asegurar la atención de salud de las personas trans, ni garantías para el ejercicio o exigibilidad de sus derechos que fueron reconocidos tras la dictación de la ley, o gran parte de estos derechos, tras la dictación de la ley 21.120 que reconoce y da protección a la identidad de género.